Sí, Sí, hola, profe. profe, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Chicas, dos cositas antes de iniciar. Bueno, la primera es que recuerden pues que para hoy teníamos que haber como leído, repasado los niveles de profundidad y los objetivos de investigación, porque vamos a comenzar hoy de ello. Ahorita en la segunda parte de la clase puede ser más o menos de 12 a 1 de la tarde máximo. Voy a hacer como asesoría de los proyectos referente a todo el tema de niveles de profundidad y los objetivos, porque ya en el próximo encuentro ya nos ocuparemos de hablar de población y muestra. ¿Listo? Y obviamente en la asesoría de ahorita, converse con cada uno de ustedes, vamos a conversar del estado del arte, esa búsqueda de información, cómo va ese proceso. Bueno. Por otro lado, la segunda cuestión que quería comentarles es lo siguiente, y es a manera como de invitación, plantearles que, a ver, estos encuentros virtuales, a través de la utilización de este tipo de plataformas, pues básicamente lo que nos está planteando es que es la simulación de un aula de clase, lo cual es muy importante. Yo sé que aquí lo hacemos, algunos compañeros, algunos de ustedes lo hacen, en la participación, que yo las pueda escuchar, y en la medida de lo posible que nos podamos ver. ¿Por qué? Porque pues, es importante y es muy necesario que en cualquier proceso comunicativo uno vea a ese interlocutor, ¿cierto? Ver ese rostro. O sea que ustedes, todas las mujeres y las chicas, pues que son muy renuentes a esto, ¿cierto? A activar, por ejemplo, la cámara si tenemos la opción, pero no es que tengamos que tener la cámara todo el tiempo prendida, pero si vamos de pronto a hacer alguna intervención, pues esa es como la invitación que hago, pero es más que todo como para favorecer y hacer cada vez más efectivo, pues, la comunicación con ustedes. Listo. Entonces, eso es algo que les he venido haciendo pues, a los grupos, porque si bien no es el caso nuestro, no se ve como tan reflejado en ese sentido de la interacción. Algunos chicos, algunos estudiantes hacen sus intervenciones a partir de activar sus micrófonos y a partir de vos, pues, hacen preguntas, comentarios, etcétera. Hay grupos, yo los digo, parece que no estuvieran ahí, ¿cierto? Parece que no estuvieran ahí, entonces uno no sabe si está avanzando bien, si están entendiendo, si tienen alguna inquietud. Entonces es eso lo que les propongo, pues, como manera, pues, de implementación didáctica, pues, el proceso comunicativo a través de estas plataformas. Listo. Recuerden, si podemos activar las cámaras cuando vayamos a intervenir, o si prefieren simplemente hacerlo a partir de audio de voz, tenemos el recurso del chat de estas plataformas. También podemos ir preguntando, pero sí es muy importante también saber si están ahí, si están presentando algún inconveniente. Estoy muy pendiente pues, de eso. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Ujú. Bueno, yo estoy aquí en la carpeta del Drive, les voy a compartir mi pantalla. Necesito que me digan si ven la pantalla. Estamos aquí en el Drive de nosotros. ¿Listo? ¿La vemos? Sí, ¿Vemos la profe, yo la carpeta? veo acá. Sí, profe. Ok. Pues recuerden, voy a empezar a redondear aspectos generales de los niveles de profundidad de los objetivos, porque ya habíamos hablado de eso en una sesión anterior, y recuerden que también estamos dejando las grabaciones en un canalcito de YouTube que yo habilité, pues para que posteriormente podamos consultar, ¿cierto? Voy a abrir este archivo de los niveles de profundidad y habíamos venido hablando de lo siguiente. Aquí tenemos una estructura de pirámide invertida donde básicamente se nos describe acá en cada uno de estos niveles el nivel de profundidad de la investigación. ¿Qué es ese asunto de nivel de profundidad? ¿Qué significa? Básicamente es esto, ojo con la siguiente definición,
Ese nivel de profundidad de la investigación se refiere básicamente como a ese grado que el investigador establece para indagar el objeto de estudio y el fenómeno de investigación. Entonces, ojo, es el grado de inmersión que el investigador establece para indagar el fenómeno de estudio del problema de investigación. ¿Cómo así que ese grado de inmersión? Es la medida en que el investigador establece una serie de estrategias para acercarse, para comprender, para entender ese problema de investigación que se está planteando en su proyecto. Entonces, ese grado de inmersión, pues básicamente se entiende como unos momentos en la investigación donde yo, en condición de investigador, me voy acercando al objeto del fenómeno de investigación de manera como paulatina, no, es decir, si está clasificado de esta manera, se supone que el primero, bajo esta estructura de la pirámide invertida, este nivel exploratorio es el que menos tiene inversión, o sea, el que menos tiene acercamiento o por lo menos el que menos indaga. Y así sucesivamente se va haciendo más complejo, es decir, a medida que yo voy bajando, perdón, o sea, estoy, por ejemplo, en el exploratorio, se supone que como está de primeras en la base de esta pirámide invertida, sería el que es menos profundo. El descriptivo sería más profundo en comparación del exploratorio. El correlacional sería más profundo que los dos anteriores, y así sucesivamente. Preguntas, pregunta anticipada, que me han hecho algunos estudiantes. ¿Solamente existen estos niveles de profundidad? La respuesta es no. Hay uno que se llama nivel de profundidad experimental. Como su nombre lo indica, experimental son niveles de profundidad mucho más complejos y que conllevan al investigador a hacer constantes experimentaciones a partir de constatación de hipótesis, de la pregunta de investigación, de hacer una serie de actividades para refutar o avalar la pregunta de investigación. Ese nivel de profundidad experimental suele ser más utilizado en la investigación cuantitativa, y estos niveles que nosotros tenemos acá están basados en la investigación cualitativa. Preguntarán ustedes también, pero ¿por qué estamos viendo solamente lo cualitativo y dónde queda lo cuantitativo? Recuerden que los proyectos de investigación de nosotros optamos por tener un enfoque cualitativo. Sin embargo, no somos excluyentes de lo cuantitativo. Para los cuantitativos hay otros niveles de profundidad, ¿cierto? También con la misma lógica operativa de ese momento, de esos grados de inmersión, la próxima clase los podemos ver, ¿cierto? Sin embargo, las características de los proyectos de ustedes están muy enfocados al, al paradigma cualitativo, y por eso nos interesa tener más que todo esto, porque es el enfoque que le estamos dando a los proyectos de investigación, ¿cierto? Porque puede pasar que los niveles de profundidad, perdón, el enfoque de los proyectos de ustedes, de algunos de ustedes, puede que tengan un enfoque casi cual y cual, mixto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos entender nosotros los niveles de profundidad de lo cuantitativo? Entonces, eso lo vamos a reforzar. Próxima clase también les voy a mostrar algunos de ellos para que los conozcamos, no entendamos los conceptos, pero no, más que todo nos conviene entender esto, porque este es nuestro enfoque como más prioritario, el que tiene más énfasis, ¿cierto? Entonces, entendimos ya la estructura de la pirámide invertida, es el grado de inmersión que el investigador establece para indagar, para conocer, para comprender ese problema de investigación que se plantea. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al momento? Profe, pues Sí. a mí en la lectura, pues el correlacional no me quedó muy claro que digamos. Ah, ok, listo, Laura. Profe, perdón, sí, yo tengo también la misma duda. A mí no me quedó como claro ese aspecto del correlacional. Me parece que como que mezcla todo, pero como que no entendí en sí qué era lo que definía. Gracias. Ok, muy bien, listo. Ya vamos a solucionar esas inquietudes.
Vamos a ver entonces otra vez comparto pantalla, volvemos aquí al texto y ya comprendimos entonces esta pirámide invertida. Recuerden que tiene la siguiente relación jerárquica, iría como el menos profundo, que es el exploratorio, al más profundo, que es el explicativo. Miren que está en la copa de la pirámide, ¿cierto? Empecemos con este primero, el exploratorio. Habíamos dicho pues que este nivel es el menos profundo de todos, y que le sirve al investigador simplemente para familiarizarse con el tema, para conocer que existe un problema de investigación, simplemente es para eso. El investigador acá, el grado de inversión que establece es simplemente para conocer y familiarizarse con el tema, ¿cierto? Con algo que él desconocía. Miren, una de las últimas consideraciones, que los resultados de este tipo de nivel, pues básicamente le brindan al investigador, pues como un panorama general y un conocimiento superficial del tema investigado. Entonces, mire que es simplemente para reconocer y familiarizarse con el tema, ¿cierto? Profe, Pero, perdón, yo sí, pregunto algo. Ahí se podría entonces tratar como si fuera una introducción o no. no, no, no. Ya vamos a explicar una cosita acá porque también es una duda muy recurrente de los estudiantes y es respecto a que si yo puedo mezclar, por ejemplo, lo exploratorio con otro de los niveles. O sea, si, por ejemplo, si mi investigación va a ser exploratoria, descriptiva. Y la respuesta es sí, pero ya vamos a aclarar un asunto acá. Listo. Nos dice por acá, ese nivel exploratorio que estamos diciendo que es más que todo para familiarizarnos con el tema, para conocer de que existe un problema, nos dice esta consideración muy importante y es el primer paso que es inevitable para cualquier tipo de investigación que se quiera llevar más adelante a cabo. Es decir, es un paso inevitable donde todos los investigadores tienen que pasar por un nivel exploratorio, todos. Así sea si su nivel de profundidad es correlacionado o explicativo, todos tenemos que pasar por acá. Y es lógico, es obvio, porque tenemos todos que familiarizarnos con el tema, reconocer que hay un problema, ¿cierto? Entonces, recuerden que ese nivel exploratorio simplemente es para conocer el tema, familiarizarnos con el problema de investigación, con el mismo fenómeno, ¿cierto? Muy bien. Este nivel descriptivo se supone que es más, de acuerdo a esta estructura de la pirámide, es más profundo en comparación del exploratorio. Listo, voy más allá. ¿Qué persigue la investigación descriptiva? Nos dice la siguiente consideración. La investigación descriptiva es la que utiliza, tal como su nombre lo dice, describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretendan analizar. Recuerden, la investigación descriptiva se centra más que todo en comprender como las cualidades, los atributos, las características de un determinado grupo de personas o comunidades, ¿cierto? Dando cuenta de ciertas realidades de situaciones. Estos eventos no son eventos que hacemos nosotros, se refieren a acontecimientos naturales, o sea, propios de ese grupo social, ¿cierto? Y que esa investigación descriptiva simplemente centra sus esfuerzos es a describir ese conjunto de características que tiene que ver con todo esto, ¿cierto? En este tipo de investigación la cuestión no va más allá del nivel descriptivo, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o una situación concreta. No es que yo vaya a describir todas las características de las situaciones, de ese grupo de personas en particular. No, yo obviamente le estoy dando énfasis a ciertas características, atributos, cualidades que resulten relevantes para mi investigación, ¿cierto? Yo, para hablar de formación académica de los organizadores de eventos, me estaré centrando en algunos aspectos, no en todos ellos, ¿cierto? A eso se refiere la investigación descriptiva. En la investigación descriptiva yo no acumulo datos, solamente. O sea, tengo que tener un proceso de análisis de esa información recolectada, de todos ese conjunto de cualidades o atributos que yo estoy pretendiendo indagar. ¿Cierto? Entonces, en estas consideraciones que nos dicen la investigación descriptiva, recuerden, va más allá de lo exploratorio y simplemente está haciendo énfasis
es en describir características, cualidades, atributos específicos de un grupo determinado de personas o una comunidad, ¿cierto? O una población en particular. Estudiantes de organización de eventos, productores de eventos de la ciudad de Medellín, etcétera, etcétera. Listo. Aquí lo explicativo nos quedó antes, vamos con el correlacional. Me quedó por acá. Voy a la estructura de acá de la pirámide invertida y aquí aparece el correlacional, es decir, abajo el descriptivo. Se supone, se nos dice acá abajo esta estructura, que el correlacional es más profundo que el exploratorio y el descriptivo. ¿Qué quiere decir lo correlacional? Vamos a la definición. Nos dice, el alcance a nivel correlacional implica trascender el nivel descriptivo. Claro, ahí está la pirámide. Va más allá del nivel descriptivo, profundizando en el análisis acerca de las formas en que se relacionan variables y grupos de variables. Según Hernández, entre otros autores, este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Hasta ahí, ¿qué nos está diciendo la investigación correlacional? Lo habíamos explicado un poco con un ejemplo que yo había puesto en la primera explicación de los niveles de profundidad. No sé si lo recuerdan o si se habían asistido y trataba de embarazos adolescentes no deseados, entre chicas entre de 16 a 18 años de edad de un sector de la ciudad. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo? No. Sí, sí, profe. No, Sí. profe, yo no estaba. Ok, habíamos puesto un ejemplo suponiendo que hay una investigación que se propone indagar, se propone comprender, que hay un determinado grupo de niñas que tienen 16 y 18 años de edad de un sector determinado de la ciudad de Medellín que tienen embarazos no deseados, ¿cierto? Ese es el problema de investigación. El investigador quiere comprender ese fenómeno de los embarazos no deseados en esta población de jóvenes, teniendo en cuenta las siguientes variables, las siguientes categorías, los siguientes elementos: el estatus socioeconómico, el nivel educativo, incluso un tercer elemento, y es los ingresos económicos. Es que con ellas salen más barato. ¿Cierto? Salen como a 11. Entonces, Ellas el descuento. hola, por ahí hay un micrófono activado. Recuerden que si hay mucho ruido por ahí, se tiende a prestarse confusiones. ¿Quién tiene el micrófono activado? Ok. Hola, ¿quién tiene el micrófono activado? Laura. Hay dos Lauras. Ah, no, ya, o no sé, sí. O sea, pueden desactivar el micrófono mientras no vayan a intervenir, porque estoy escuchando por allá una conversación y se escucha bastante duro. Laura Marcela Calle, hola. Bueno, se mitigó un poquito ya el ruido, el ambiente. Muy bien, vuelvo a la presentación. Entonces, estábamos hablando de que a manera de ejemplo se está planteando un proyecto de investigación que relaciona, que intenta comprender que hay un grupo poblacional de chicas que tienen 16 y 18 años que están asumiendo un embarazo no deseado, ¿cierto? Y ese fenómeno, el investigador se está planteando relacionar los siguientes aspectos. ¿Será que tiene que ver el estatus socioeconómico de estas niñas? ¿Será que tiene que ver el nivel educativo? ¿Y será que tiene que ver el nivel de ingresos económicos de ellas y sus familias? Hay tres elementos ahí que ese investigador está correlacionando con los embarazos no deseados, ¿cierto? La investigación correlacional, mire lo que nos dice entonces, este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación
o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. O sea, que en el caso de este problema de investigación de los embarazos adolescentes no deseados, tenemos que encontrar el nivel de relación o el grado de asociación que tiene el estatus socioeconómico, el nivel educativo y el nivel de ingresos económicos de ellas y sus familias para ver si incide en que estas niñas asuman embarazos no deseados. ¿Me entienden el ejemplo? Ah, profe, entonces ya entendí. ¿Puedes decirse ahí entonces que serían los factores que influyen? Exacto, puede ser más o menos eso. Esos factores aquí los conocemos como, los denominamos como conceptos, categorías o variables. Variable es un elemento de análisis que puede ser, digámoslo así, variable. O sea, en qué grado mayor o menor puede incidir el estrato socioeconómico en los embarazos de estas niñas. ¿Sí será que tiene que ver el estrato socioeconómico? Eso es lo que hay que investigar, ¿cierto? Que incluso pueda aparecer otra variable. Mire que hablamos de estatus socioeconómico, nivel educativo y los ingresos económicos de las familias de él. Bueno, no hablamos de edad. ¿Será que de pronto la edad tendría que ver? Posiblemente. Eso es lo que hay que indagar en esa investigación. Entonces, en el nivel de profundidad correlacional, básicamente lo que yo establezco en ese estudio es relacionar todos estos factores, ¿cierto? Estos factores que yo acabo de mencionar. Profe, mi investigación puede tener eso. ¿Por qué? Porque yo estoy relacionando, por ejemplo, las dificultades en la formación de los productores de eventos aquí en la ciudad por estas razones. Puede ser una investigación correlacional, ¿cierto? Porque yo estoy descubriendo, yo estoy detectando que hay una serie de elementos, unos conceptos que están asociados entre sí y que van incidiendo de manera significativa en que se dé ese problema. ¿Listo? Claro, hasta ahí entonces alcanzo a clarificar con el ejemplo. Sí, profe, ya con el ejemplo sí me quedó claro. Gracias. Ok. Las otras chicas que me habían dicho ahorita que no habían entendido. Sí, Ya profe. estamos claros con el correlacional. Sí. Sí, ok. Bien, listo. Vuelvo entonces acá. Bueno, estamos aquí en el texto, ¿cierto? Hemos estado visualizando este texto, ¿cierto? Sí, Hola. sí, señor, Sí, sí. ok, bien, listo. Entonces, habiendo definido lo correlacional, ya estamos diciendo, hay una segunda consideración y es ya más metodológica que hay que tener en cuenta cuando mi estudio tiene este nivel de profundidad correlacional. Cuando uno realiza una investigación de alcance correlacional, pues se requiere contar con una base de conocimiento e información que haya sido abordada, cuando menos desde el nivel descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer esa investigación de los embarazos adolescentes no deseados de este grupo poblacional de chicas, yo mínimo tuve que haber consultado antes una serie de información, estudios, diagnósticos, etcétera. Algo como muy similar para eso siempre, obviamente, el estado del arte, para conocer qué se ha hecho, el tema, cómo se ha hecho y qué ha faltado por hacer. Pero acá sigue siendo más exhaustivo ese nivel, porque yo tengo, como les vengo diciendo, que acudir a informes, a diagnósticos, a datos estadísticos. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo de las embarazos de estas chicas, mínimo tengo que haber consultado información que tenga la alcaldía de Medellín, la secretaría tal, si se han hecho investigaciones de ese tipo, con qué enfoque. Aquí el investigador en el nivel correlacional tiene que dotarse muy bien de esas informaciones, ¿cierto? De esos datos. Para ello, la investigación puede recurrir a fuentes primarias, ¿sí? Lo que hemos venido hablando, el recabar información en bases de datos, estudios, investigaciones, diagnósticos, informes, etcétera, o bien contemplar etapas internas de alcance descriptivo que le permitan obtener información y mediciones sobre las variables o conceptos a analizar. Aquí en este nivel yo tengo es que establecer, crear muy bien los instrumentos para establecer bien esas relaciones. Esas relaciones, volviendo al ejemplo
de los embarazos adolescentes no deseados, tengo que elaborar muy bien los instrumentos de recolección de información para validar si indudablemente el estatus socioeconómico tiene que ver con que estas niñas tengan embarazos no deseados, ¿cierto? O si incide su edad, o si incide su nivel educativo. Entonces, aquí el nivel correlacional se vuelve más exhaustivo. Miren la estructura de la pirámide. Estamos aquí casi llegando a la copa y este correlacional es más profundo y más riguroso que el exploratorio del descriptivo. Listo. Y ya por último tenemos el nivel explicativo, que nos dice lo siguiente: la investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. Entonces, si en el nivel correlacional yo empiezo a relacionar conceptos variables, esas categorías que yo estoy estableciendo que supuestamente inciden en mi problema, yo aquí en la investigación explicativa, perdón, tengo que explicar cuál es la causa o las causas en sí que ocasionan ese problema. En otras palabras, en la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio. Aquí se amplía el qué que uno responde en el exploratorio, porque a ver, esta preguntita del qué uno se la puede hacer a sí mismo y uno dice, ¿qué es el problema de la investigación? Ah, es este. Esto es lo que define el exploratorio, reconocimiento del problema. Y el cómo, la investigación descriptiva, cómo es que se dan las circunstancias, los acontecimientos, cuáles son las características de esas poblaciones. ¿Cierto? La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas de distintos tipos de estudios, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer teorías, donde se confirma o no el problema de investigación. Cuando dice aquí la tesis inicial, se refiere a la hipótesis, al conjunto de hipótesis. En este caso, en el nuestro, es la pregunta de investigación. Aquí tenemos que validar si la pregunta de investigación que nosotros nos planteamos, si es así o indudablemente va a tomar un giro nuestro problema de investigación. Ese es el último nivel de investigación, de profundidad de la investigación. Mire que es más profundo porque yo ya tengo aquí que explicar, dar cuenta y explicar las causas que ocasionan ese problema, y es el nivel más profundo de todos. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Entendimos este nivel explicativo? Sí, profe, gracias. Sí. El resto, niñas. ¿Alguna inquietud? No, profe, hasta el momento no. Claro. Ok, muy bien. Ya enseguidita vamos a ver un ejemplo que tenemos, que yo les puse en el Drive, para que vean cómo escribimos en el proyecto de investigación el nivel de profundidad. Listo. Hasta aquí en teoría entendimos de qué se trata cada uno. Ya se trata de articular nuestros proyectos de investigación y escribirlo. Y siempre nos va a dar dificultad escribirlo a todos. O sea, como hemos dicho desde el principio del semestre, escribir para investigación tiene unos requerimientos, unas características dadas, entonces siempre nos hemos de guiar por ejemplo, ¿cierto? Nos ayuda mucho con ese tipo de referencias. Muy bien, ya terminamos esos niveles de profundidad. Ahora teníamos que, estamos visualizando, ¿cierto? Sí, señor. Ok, muy bien. Están los niveles de profundidad, muy fácil de reconocer el texto. Ahora vamos a los objetivos del proyecto de investigación. Aquí hay una definición de lo que es el objetivo general del proyecto, que básicamente es la finalidad del por qué empezamos a desarrollar un proyecto. Este tipo de objetivo no identifica un dato medible y evaluable dentro de la estrategia, sino que describe en términos generales aquello que queremos alcanzar al finalizar el trabajo, nuestro proyecto. Pregunta, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pauta habíamos dado para escribir la pregunta, para escribir el objetivo general de la investigación? Ahí no se había basado en los verbos, que los verbos iban en infinitivo, no.
Sí, los verbos es una de las condiciones que tiene que cumplir los objetivos del proyecto, ¿cierto? Tiene que incluya un verbo en infinitivo, muy bien. Pero, ¿qué clave nosotros establecemos para escribir el objetivo general? ¿Quién se acuerda? Hay algo que ya tenemos elaborado en el proyecto y simplemente agregarle el verbo y lo convertimos de una en objetivo general. ¿Nadie se acuerda de eso? Ninguna. No es como la pregunta, investigación, no sé, no me acuerdo. Ok, muy bien. Ahí acabaste de responder, compañera. Es la pregunta de investigación, salvo que tiene un verbo en infinitivo. Ustedes dirán, pero eso es muy fácil, profe, esa la explicación puede ser un poco muy simplista o muy facilista. No, tiene la siguiente razón. En la pregunta de investigación, pues yo obviamente estoy ahí sintetizando a manera de pregunta lo que es el propósito de mi proyecto. ¿Cuál sería el objetivo general, que es la finalidad con la cual desarrollamos un proyecto? Es el objetivo que buscamos alcanzar en la investigación. Pues es la misma pregunta, ahí está. La pregunta está de manera sintética y está yendo más al punto de lo que queremos nosotros indagar. Entonces el verbo cogemos. Para escribir el objetivo general, cogemos la pregunta de investigación y le agregamos un verbo en infinitivo y ahí ya nos queda la pregunta de investigación. Perdón, nos queda el objetivo general del proyecto. Es la misma pregunta, salvo que tiene un verbo en infinitivo. Pero la explicación más profunda de esto, más argumentada, más justificada, es porque la pregunta de investigación concentra lo que es el problema de investigación como tal, a manera de pregunta. Los objetivos específicos corresponden, y ojo, a lo siguiente. Ya aquí vamos a ver un ejemplo y esto tiene que quedar bien elaborado y vamos a entender ya la lógica de esto. Los objetivos específicos de un proyecto corresponden a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Mire que aquí nos están dando una pauta. Pasos que debemos seguir son pasos o acciones estratégicas que todos y cada uno de ellos me deben llevar a lograr el objetivo general, ¿cierto? Un objetivo específico da parte de la solución para acercarnos al propósito. Entonces es un paso a paso, es una acción estratégica que me va a ayudar a desarrollar algún elemento del problema, de la pregunta, del objetivo general. Entonces ya tenemos aquí una primera pauta. Son pasos estratégicos, acciones en concreto que me resuelven un aspecto de mi problema de investigación. Y ese paso me debe ayudar a lograr algún aspecto contenido en el objetivo general. Los objetivos específicos deben de ser precisos, evaluables y viables. Deben estructurarse con verbo en infinitivo, ya lo hemos visto, que se alcancen a verificar, evaluar y refutar en determinado momento. En los objetivos específicos sí pueden haber variables, obviamente. ¿Por qué son las variables? Son esos elementos en concreto que yo voy a indagar. Si yo vuelvo al ejemplo de los embarazos no deseados en adolescentes, y ya tengo mi objetivo general, que puede ser comprender las causas directas e indirectas, o más bien comprender las causas directamente relacionadas con los embarazos adolescentes no deseados de las niñas de la comuna de la ciudad de Medellín. Mi primer objetivo específico sería entonces, por ejemplo, identificar aspectos relacionados con el estrato socioeconómico, referentes a esto, aquello. Yo ahí ya estoy preguntando el estrato socioeconómico. En el segundo objetivo específico, preguntaría de otra cosa, no del estrato socioeconómico. Podría ser el nivel educativo. Cada uno de los objetivos específicos son pasos precisos, acciones estratégicas en concreto que indagan en un aspecto en particular. ¿Listo? Y ese aspecto en particular es lo que conocemos como variables o elementos de análisis, ¿cierto? Esta es una recomendación que uno sugiere al investigador, que uno en condición de proponente de un proyecto
uno recomienda que se hagan estas preguntas. Se preguntan a sí mismos qué quiero hacer, qué es lo que busco, a dónde quiero llevar, a dónde quiero llegar, qué necesito hacer. Cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, empieza uno a dar unas respuestas y esas respuestas pues obviamente las va acomodando a la estructura de un objetivo específico. Los objetivos específicos, como su nombre bien lo indica, son muy particulares, son muy específicos y recuerden, responden a aspectos muy muy desde lo particular, muy desde lo específico, ¿cierto? Características de estos objetivos. Aquí hay varias características. Por aquí le borraron la segunda consideración. ¿Con qué elementos hay que tener en cuenta, chicas, para elaborar el objetivo específico? Que deben ser cuantificables o medibles. Bueno, esto puede aplicar para objetivos más cuantitativos, pero cuando hablamos de esto lo podemos entender en la medida en que nosotros con los instrumentos de recolección de información tenemos que básicamente como dar cuenta o avalar eso que nos estamos proponiendo que escribimos en el objetivo específico. Hay que ser constatados, ¿cierto? Deben establecerse en un determinado tiempo o alcance, puede ser, es decir, definir en qué tiempo se llevará a cabo, no es que tenga que colocar el año. Hay proyectos de investigación que sí requieren establecerse en una línea espaciotemporal. ¿Por qué? Porque las dinámicas van cambiando de acuerdo al problema de investigación. Entonces, yo no podría hablar de un proyecto de investigación relacionado con juventud que se hizo hace 10 años. Pues porque las condiciones del contexto y las juventudes de hace 10 años son muy diferenciales a las de ahora, ¿cierto? Entonces hay elementos que tienden a cambiar con el tiempo y en ciertos contextos espaciales, ¿cierto? Entonces hay veces que en los objetivos específicos hay que colocar pues como definir ciertos elementos de espacio-tiempo. Deben ser realistas, es decir, dispuestos para ser alcanzados y no correr el riesgo de caer en la desmotivación y el fracaso. Pues los objetivos específicos estamos diciendo que deben de ser cada vez más específicos en los aspectos de indagar y que se puedan realizar, que no sean cosas abstractas, que no sean cosas que se vayan a realizar dentro de 20 años. Casi que son acciones muy desde la inmediatez. Y ya el resto de consideraciones conviene ya que las empiecen a leer, son aspectos que hay que tener en cuenta para describir el objetivo específico, que no nos hagamos como estas consideraciones. Y estas consideraciones cumplen en el objetivo específico de nuestros proyectos, quiere decir que nuestros objetivos específicos están bien planteados. A manera de ejemplo, hay una acción muy cotidiana para entender la conexión lógica del objetivo general y los objetivos específicos. Esta situación cotidiana o esto que le suele pasar a la gente en la vida diaria, ¿cierto? Se plantea lo siguiente: el objetivo general sería bajar de peso y dar forma al cuerpo, ¿cierto? No es un proyecto de investigación, recuerden, es una situación cotidiana, el diario vivir. Bajar de peso y dar forma al cuerpo. Ahí ya tenemos el objetivo general. Pero entonces, ¿qué pasa con los objetivos específicos? Aquí dice objetivo específico 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Vamos a entender entonces la conexión lógica de cada uno de esos objetivos y cómo alcanza a resolver algún aspecto del objetivo general. El objetivo general es bajar de peso y dar forma al cuerpo. ¿Listo? Entonces uno dice, el objetivo general es bajar de peso y empezar a dar forma al cuerpo. ¿Qué es lo primero que uno debe empezar a hacer para bajar de peso? A reducir consumo de alimentos chatarra, comida rápida. Para bajar de peso y dar forma al cuerpo, sí, lo primero sería reducir el consumo de este tipo de alimentos. Pero luego, ¿cuál sería la otra acción? Hombre, pues realizar una dieta balanceada y continuarla por lo menos un año. O sea, que empezar a establecer una dieta alimenticia de este tipo y acompañarla con ejercicio, acompañarla establecer en un tiempo determinado. Entonces ya reduje consumo de alimentos y comida chatarra y empecé a hacer una dieta balanceada durante un año. ¿Cuál sería el otro paso? Listo, para seguir bajando de forma, para seguir bajando de peso y dar forma al cuerpo,
y ya empecé a reducir el consumo de alimentos y empecé a hacer una dieta balanceada, pues hacer ejercicio. ¿Cómo? A través de la acción de correr todos los días 4 kilómetros y así sucesivamente voy continuando. ¿Ven la acción específica del objetivo específico? Es un aspecto en concreto y ojo, es un paso a paso que me va a llevar a lograr el objetivo general. ¿Y por qué los enumeramos 1, 2, 3, 4? Miren la conexión lógica que tiene. Mi objetivo general es este, ¿cierto? Hay una primera acción y esta primera acción me lleva a esta otra. Yo empiezo a reducir el consumo de alimentos para luego hacer una dieta balanceada, para luego hacer ejercicio y para luego continuar haciendo ejercicio con estos enfoques o estas rutinas. Todos y cada uno de los objetivos me responden un aspecto en concreto del problema y todos 4 en sí me ayudan a lograr el objetivo general. ¿Les queda claro ese ejemplo, chicas? Sí, Profe, profe. sí. Entonces ahí se diría que esos 4 objetivos específicos se basan en la coherencia, ¿cierto? La coherencia, sí, muy bien. Yo tengo una Ya, duda, pero del ejemplo que hay más adelante, ya lo vamos cuando a... no... Sí, bueno, Sí, gracias. aquí tan solo era para reconocer la estructura de conexión lógica, ¿cierto? Ya sabemos que son pasos estratégicos, son pasos, son acciones estratégicas. El 1 me lleva al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, y todos los 4 objetivos que tenemos acá me van a ayudar a lograr el objetivo general. ¿Listo? Y que cada objetivo específico me ayuda a resolver un aspecto en concreto de todo este tema. O sea, bajar de peso puede ser sobrepeso. Dar forma al cuerpo es un asunto más desde la salud, por ejemplo. Esto ya entendemos el contexto de esta situación, de esta necesidad, de este problema, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo más elaborado propiamente con estructura investigativa, ¿cierto? Y aquí se los coloqué a manera de ejemplo y ya concluí acá en la estructura para elaborar los objetivos, es decir, qué elementos componen específicamente al objetivo específico para elaborarlo. Entonces yo coloqué acá, cogí este último objetivo que dice así: comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles de redes sociales. Vamos a entender la situación de este problema de investigación, de este proyecto. Este proyecto intenta evaluar la influencia que tienen las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Proyecto que busca entender el tema de las redes sociales y cómo las redes sociales y los contenidos que están en las redes sociales influyen en los comportamientos de los usuarios de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Los usuarios, entendemos, son las personas que utilizan las redes sociales y faltaría incluso explicitar más cosas. Serían jóvenes, mujeres, hombres, en fin. Yo podría seguirlo segmentando y delimitando de esa manera. Listo, pues ya entendemos qué es el problema. Hay una serie de objetivos, como identificar qué redes sociales son las más utilizadas, comprobar cómo las acciones digitales influyen cuando esos usuarios van a comprar un producto, analizar cómo las grandes marcas han adaptado sus estrategias de comunicación en función de esos usuarios. Y por último está comparar el comportamiento de estos consumidores antes y después de la web 2.0, es decir, antes de que apareciera Internet y todas las plataformas virtuales, y ya después de que empezaran a masificarse dichas plataformas, dichos escenarios virtuales, las mismas redes sociales, a eso se refiere la web 2.0. Yo quiero comparar ese comportamiento de estos usuarios consumidores en estos momentos delante y después mediante el análisis propiamente de algunos perfiles de redes sociales, el perfil de Facebook, el de Instagram, el de LinkedIn, el de otras redes sociales que ellos más utilizan. Listo, ahí ya entendimos el proyecto.
Nos dice aquí que la estructura para elaborar los objetivos es la siguiente. Hay unos elementos resaltados en colores amarillo, violeta, rojo y verde. Nos dice que el amarillo responde al verbo infinitivo. Más, aquí yo respondo qué cosa. Más, aquí yo ya respondería el cómo. Y más, el para qué. Este para qué es opcional y complementario. Vamos a verlo con este objetivo. ¿Listo? Profe, perdón, ahí en esa, donde dice cosa, si nos vamos adelante al inicio, nos dice que estamos haciendo como descripciones de comunidades, de grupos específicos. Ahí podríamos hablar entonces de eso, que esa cosa hace referencia a esas comunidades, a esos grupos, o al individuo o a la acción. Eso es lo que no tengo claro, la cosa que es. Haría más referencias de qué cosas, o sea, son como preguntas, como les dije ahorita, que uno se hace a sí mismo para empezar a escribir y dar cuenta de ciertos elementos. Este qué cosa, el qué cosa acá, esta pregunta, de acuerdo a este objetivo, estaría respondiendo a qué es lo que voy a analizar. Básicamente le podríamos quitar el qué, perdón, la palabra cosa. O sea, verbo en infinitivo. ¿Qué voy a indagar? Pues el comportamiento de los consumidores antes y después de. Mire que aquí yo Profe, no estoy lo comparte otra vez que no lo estamos visualizando. No lo comparte por visualizando. otra vez que no lo veo. No, Perdón, yo por eso les por pregunté, favor, gracias. yo por eso les pregunté ahorita que si lo estábamos No, viendo. hace un momentico apenas se salió. ¿Ves? Bueno, muy bien. Sí, que este es el ejemplo, ¿cierto? Ustedes ya me entendieron la, el ejemplo, pues el problema, el proyecto de investigación de estos, tienen estos objetivos, ¿cierto? Las influencias de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en la Comuna 1, ¿sí o no? Ya entendimos el Sí, tema. sí, sí. La pregunta está, eso Sí, está claro, sí. muy bien, sí. Bueno, entonces estamos viendo que está la estructura. Que aquí está el verbo en infinitivo, aquí respondemos el qué, el cómo y el para qué. Este qué cosa se refiere a qué cosa, el comportamiento, pero también incluyo la comunidad. ¿El comportamiento de quién? Pues de esos consumidores o de esos usuarios, antes y después de la web 2.0. Yo lo que hice con este objetivo fue empezarlo a desglosar. Básicamente, tengan en cuenta lo siguiente, para que no tengan ninguna dificultad a la hora de comprender. Cuando estén escribiendo los objetivos, pues le colocan el verbo, tratan de responder, perdón, el qué, o sea, ese qué cosa o el qué, lo pueden entender desde específicamente qué aspecto van a indagar. El comportamiento, las percepciones, ¿cierto? En fin. ¿Y de quiénes? Ahí estaríamos respondiendo a la comunidad, o sea, el grupo poblacional. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, entonces mire que la estructura da cuenta de este objetivo, este de acá, da cuenta de esta estructura. Tengo el verbo acá. ¿Qué cosa o el qué? El comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0. ¿Cómo? Pues mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Entonces mire que ahí me cumple de la manera como tan fácil como lo hicimos para empezar a redactar los objetivos específicos. Entonces, el verbo infinitivo es comparar. ¿El qué? El comportamiento de los consumidores en este escenario. ¿Cómo? Pues mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Profe, ¿el para qué? Recuerden que el para qué puede ser opcional y complementario. Ustedes lo pueden agregar acá. ¿Cuál sería ese para qué entonces? Pero aquí yo ya estoy dando cuenta cuál es la acción específica a realizar en la investigación. O sea, yo necesito en mi investigación hacer una comparación del comportamiento de esos usuarios en la web 2.0 durante un antes y en un después, analizando sus perfiles en las redes sociales. ¿Cierto? ¿Les queda claro entonces la estructura para elaborar los objetivos? ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta yo y cómo llevarlos al proyecto? ¿Cómo escribirlos? Sí, señor. Ok, Gracias. ¿alguna otra pregunta? Sí,
Evidentemente hubo un error ahorita de la pantalla, yo se la había compartido y por aquí apenas me llegó notificación, pero no la estaban viendo. Es importante que me digan también si va a estar preguntando constantemente si están viendo pantalla. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Hola, ¿dónde están? ¿Se durmieron? Profe, pues después Aquí estoy, entonces, profe. ¿Cómo? Todavía no se ve la pantalla. No, es que no la estoy compartiendo. Ok. Ya es para que me vean. Que les estoy preguntando si hay alguna otra inquietud, alguna otra consideración. No, profe, todo full. pues yo después de todo lo que he leído y he estado mirando de de estos documentos, estoy como llegando a la conclusión que sí tengo que hacer como un replanteamiento en la pregunta y en lo que he adelantado, porque habían cosas que no sabía, que no tenía claras y que están como así ya en lo que hemos leído, está como más específico y sí veo que tengo que hacer como unas modificaciones a lo que yo me había planteado. Por eso era que quizás no Oh, encontraba mucha información. Si eso es a lo que quería, pues, como usted hacernos llegar. Yo creo que no información era porque estaba basándome en lo que estamos viendo acá. Entonces me parece muy bien esos documentos. ok, muy bien, Liliana. Laura, ¿me ibas a preguntar algo? Laura, no. Sí, tú, Laura Marcela Calle. ¿Tienes por aquí? No, profe. Oh, muy bien. El resto, niños. Profe, no, pues, o sea, si uno no hizo el objetivo general con la pregunta de investigación, sino otro objetivo general, pues, o sea, ¿hay algún problema? No, pero sí tiene que dar cuenta de todos los contenidos en la pregunta de investigación. O sea, no es que tenga, o sea, cuando uno dice que el objetivo general es básicamente la misma pregunta de investigación, no es porque la estructura no lo plantea así, sino porque por lógica la pregunta de investigación nos está problematizando el tema. Y el objetivo general debe ser el objetivo que yo quiero alcanzar con el proyecto. Entonces ahí está la similitud. Entonces no es que tenga que ser una cosa muy diferente, no, yo le puedo cambiar palabras, algunos términos, pero al momento de leer el objetivo general tiene que ser muy similar a la pregunta de investigación, no puede ser una cosa muy diferente. O sea, es que hay diferencias de diferencias, ¿sí me entiendes? Pues sí, Ya es cuestión de que tengas que escribir la verdad y mostrarme ya en asesoría cómo tienes planteado la pregunta de investigación y el objetivo general. Porque recuerda, una cosa puede ser la pregunta de investigación planteada con un aspecto, pero ya uno a ver el objetivo general y resulta que estás preguntando, que te estás planteando otra cosa diferente a a los aspectos que el contenido de la pregunta. Entonces ahí hay una dificultad, un inconveniente. bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ya enseguida vamos a terminar. Voy a compartir pantalla y la estamos viendo. Sí, señora, ahora sí se ve. Ok. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para identificar el verbo? O sea, ya entendemos la estructura, ya nos parece pues muy lógica, ya sabemos cómo una cosa con la otra, pero ¿cuál verbo emplear? ¿Cuál de ellos? Entonces uno dice, ay, güey, madre, ¿cómo hago yo? Para eso les había explicado que existe una cosa que se llama la taxonomía de Bloom, un investigador que llamó Benjamin Bloom, y él empezó a categorizar o a clasificar más bien una serie de objetivos dependiendo cómo los mides unas categorías. Hay unos verbos, hay unos verbos que se utilizan más que todo para obtener información.
o para un nivel de comprensión, de aplicación, etcétera, y son muchos de acá. Aquí en esta tablita nos aparece que para un verbo, para una categoría simplemente de información, el verbo para el objetivo general sería informar. Y estos de acá serían para los objetivos específicos. ¿Cierto? Casi que nos están dando muchas pautas de los verbos. Pero aquí queda muy suelto. Entonces yo lo que hago es que me voy para uno de los recursos que nos valemos todos los investigadores y son los siguientes. Este primero de acá dice verbos utilizados según el tipo o el nivel. Entonces atención a esto. Voy a dejar de compartir pantalla para que me vean. Nosotros hablamos ahorita de los niveles de profundidad. Estamos hablando nuevamente en este momento de los objetivos específicos. Pero ¿en qué medida se relacionan? El nivel de profundidad y los objetivos específicos. Esto tiene su conexión. No es que yo me tenga que, voy a coger cualquier objetivo al azar o porque me gustó y porque me pareció muy chévere, yo lo voy a escribir en uno de los objetivos generales, en uno de los objetivos específicos. No. Esto lo tenemos que conectar de manera también lógica con el nivel de profundidad de nuestro proyecto. Ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos esta tablita de la taxonomía de Bloom y nos dicen que hay unos verbos para un nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, en fin. Cada una de estas son acciones específicas. O sea, no son verbos. Evaluación no es un verbo, es una categoría. Y aquí sí nos aparecen los verbos, ¿cierto? Pero bueno, profe, ¿yo cómo hago cuáles de cuáles verbos utilizan en el nivel descriptivo o en el correlacional? Pues mire, aquí tenemos una tablita. Para el nivel exploratorio hay estos verbos de acá. Conocer, definir, descubrir, ¿cierto? Para el nivel descriptivo ya existen estos de acá. Analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar. Ah, bueno, en el nivel explicativo están estos de acá. Mire que cada uno de estos términos, de estos verbos, uno, mucho cuidado a la hora de elegirlos. ¿Por qué? Porque más adelante que damos metodología, nosotros en la metodología hacemos operacionables los objetivos, es decir, los convertimos en herramientas. Eso es lo que vamos a ir a recoger, información. ¿Cómo vamos a recoger la información de acuerdo a los objetivos que tenemos? Cada acción en el objetivo específico requiere una serie de actividades en concreto por parte del investigador. Y hay acciones mucho más complejas en comparación de otras. Cuando uno utiliza el verbo analizar, esto tiene que atravesar por un proceso riguroso de recolección de información y de constatación de esos elementos. Es muy profundo ese verbo analizar. Lo mismo con el tema, el verbo calcular, ¿cierto? El verbo medir, cuantificar. O sea, son cada vez más profundos y miren los del explicativo. Por eso es el último de los niveles más profundos que hay. Hay que demostrar, hay que establecer, evaluar, obviamente explicar. Uno por lo general dice, escribe los proyectos, utiliza los siguientes verbos: conocer, definir, ¿cierto? Indagar, reconocer, comparar, ¿cierto? Describir, identificar, porque son verbos que van desde el nivel exploratorio al descriptivo y no son tan profundos, ¿cierto? Porque si son muy profundos, tenemos que hacer un montón de cosas y a veces no nos va a dar de acuerdo al cronograma de tiempo que tengamos. ¿Listo? ¿Les queda claro hasta ahí, chicas? Sí, profe. Ok, ahí está entonces la relación de los verbos utilizados en los niveles de profundidad de acuerdo a la clasificación de cada nivel. No son solamente estos, son muchos más. Esto está, me parece que está incompleto. Ya vamos a ver el otro recurso que tenemos más amplio. Mire, una tabla con la misma taxonomía de Bloom. Aquí no nos especifican los niveles de profundidad, pero nos especifican unos verbos que suelen ser utilizados para objetivos generales y otro listadito donde yo puedo utilizar estos verbos en objetivos específicos. Listo, entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Un trabajo fuerte aquí en términos de que yo me devuelvo acá. Miren esta tablita como está acá, los verbos que hay. Listo.
y me voy a volver a la de los objetivos para mirar los ejemplos que teníamos. En este ejemplo sencillo de bajar de peso y dar forma al cuerpo, miren que son acciones que me van llevando a la otra. El 1 me lleva al 2. ¿Cómo traduzco esto acá? En un proyecto ya con enfoque propiamente investigativo. Aquí se plantea una investigación muy exhaustiva porque van a evaluar una influencia muy grande. Pero mire lo que empieza a hacer el investigador. Primero tiene que identificar ciertos aspectos. Luego va a comprobar otras cosas para luego analizar y luego comparar. Entonces, cada una de esas acciones me va llevando a la otra. Ven que cada verbo de pronto va cumpliendo una acción muy específica que me va llevando al otro. Eso es lo que quiero que vean con cada uno de los verbos. Que si yo no traten de entender, a ver, cómo yo empiezo es muy importante empezar a dimensionar la acción de estos verbos. O sea, ¿qué implica explorar? ¿Qué implica describir? Entonces, la recomendación es que si mi nivel de investigación, cuando yo ya estoy haciendo el trabajo, ya lo estoy llevando a mi proyecto, va a ser descriptivo o correlacional, pues traten de utilizar verbos, no importa que sean del exploratorio, por lo menos uno del exploratorio, ya luego se sienten en el descriptivo y que tengan un objetivo específico del correlacional, porque recuerden, nosotros jugamos los proyectos de investigación de acuerdo a unos alcances que tienen. Son proyectos de investigación que se proponen ser realizados mínimo en un año. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer en un año porque vemos es un semestre, pero nos propendemos a que un proyecto de investigación se desarrolle en un lapso de tiempo de este tipo, de un año. ¿Listo? Entonces, hay objetivos que uno puede, hay verbos que uno puede emplear perfectamente para ser alcanzados a un corto o mediano plazo. ¿Listo? Tenemos estos verbos acá y recuerden esa conexión lógica. El objetivo específico uno me debe llevar al 2, entonces traten de ubicar objetivos, verbos de este tipo que sean estratégicos y que me lleven y que el primer verbo empleado en el objetivo específico me ayuda a llegar al objetivo específico 2. ¿Listo? Este es el primer recurso, me voy para este. Recuerden esta imagencita acá con este loguito, la parte superior derecha, este es el otro recurso que nosotros tenemos y dice, aquí hay una taxonomía también general, ¿cierto? Con otra consideración de otro autor, de otro investigador, no hay ningún problema, la que vamos a utilizar es la de Bloom, que es muy similar a esta. Aquí nos hacen una clasificación general de objetivos, de verbos para objetivos generales. Aquí hay unos verbos para objetivos específicos, miren, pero necesitamos saber cuáles de ellos se articulan más a nivel de investigación, incluso a cierto nivel cognoscitivo. Están unos verbos de conocimiento, de comprensión, de aplicación, lo que vemos un poquito ahorita. Cada uno de ellos tiene acciones específicas. O sea, de conocimiento, hay verbos que yo empleo en un nivel de conocimiento, yo empleo estos verbos, pero para comprender un poquito de manera más profunda, pues puedo emplear esto. De aplicación, ¿cierto? De acciones mucho más específicas, pueden ser estos, y así sucesivamente. Y acá hay un listadito de verbos de acción, o sea, muchos de estos los utilizamos ya en los objetivos específicos, porque los objetivos específicos responden a acciones estratégicas, y miren lo que dice acá. Por ejemplo, miren lo que dice con el verbo describir. Lo puedo utilizar para un nivel de investigación descriptivo o exploratorio. Mire que me sirve para los dos. Y así sigue. Correlacional. Este proyecto factible es más desde lo cuantitativo. Pero ve dónde están los de nivel explicativo. O sea, el último, aquí no aparece, pero son objetivos más, de hecho, más, por ejemplo, como estos, los evaluativos. Eso, no sé, este evaluativo nunca, la verdad no conocía este nivel, eso no, un término, pero no es que se llame así, la verdad, comúnmente es lo que por la investigación conocemos como los que vimos ahorita, pero estos, pues uno como gusta.
cómo valora, son verbos ya muy en desuso, ¿cierto? Pero en el nivel explicativo, yo utilizo verbos más como de siguen siendo acciones muy específicas, pero tratan de establecerse desde la evaluación, desde la constatación, ¿cierto? En fin, tienen un listado muy grande, chicas, es un recurso muy interesante, sobre todo este segundo, se pueden apoyar obviamente en el primero también, y eso es lo que son los objetivos del proyecto. Los verbos, perdón, los verbos que utilizamos en la elaboración de los objetivos específicos y general del proyecto. Preguntas, inquietudes. No, profe, no. Ok, Laura. Chicas, el resto. ¿Hay claridad? Profe, por el momento no hay dudas. Por el momento no hay dudas. Listo. Por último, ya vamos a acabar, vamos a hacer un receso pues ahorita hasta el mediodía. Recuerden que ahorita conviene que nos encontremos en un espacio de una hora máximo. Si están todas las 5 que se conectaron hoy, pues en un espacito de 5 minutos les resuelvo dudas e inquietudes puntuales. Listo, a manera de asesoría. Ya para que ustedes arranquen, vayan adelantando cosas y hoy podemos arrancar de esa manera, empezar de esa forma, hacer asesoría desde este, desde este enfoque con los proyectos de investigación. Lo último que me queda por mostrarles es cómo yo empiezo, ya sabemos escribir los objetivos específicos, pero cómo escribimos en el proyecto los niveles de profundidad, ¿cierto? Cómo yo ya llevo eso, cómo lo convierto en un texto, en mi proyecto. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el ejemplo que tenemos. ¿Y dónde está? Ya. Muy bien, ya lo ubiqué. Este ejemplo que dice marco metodológico, yo lo abro, ubiquen esta figurita, mire el título, metodología de la investigación. Eh, Esto es un recurso que no solamente nos va a servir para los niveles de profundidad, nos va a servir como ejemplo para cuando tengamos que escribir la parte de metodología que no hemos llegado a eso. Aquí tiene un recurso muy importante. ¿Dónde nos vamos a ubicar por ahora? En esta parte resaltada. Aquí es donde está descrito el nivel de profundidad de la investigación. Aquí es donde está escrito el nivel de profundidad de este proyecto. Robe, ¿cuánto en extensión se lleva? Este se llevó 2 paginitas, 2 cuartillas y algo. Pueden ser 2, 1 y media, pero muy corto la verdad. Voy a leer 2 de estos párrafos para entender la escritura de este nivel de profundidad de este proyecto, entender un poco lo que es este proyecto, para que vean cómo se escribe. No se vayan a confundir con este término en pasado. El tiempo, el tiempo verbal de este texto, porque esto hace parte también de lo que uno entrega al final de una investigación, que es el famoso informe, ¿cierto? Ya el informe final del trabajo, de la tesis, de la investigación, ¿cierto? Entonces, por eso uno habla en estos tiempos. Nosotros lo vamos a escribir en presente. O sea, no vamos a decir que es el marco, sino que se enmarca, ¿cierto? Y es así. Voy a leerlo tal cual como está acá. Ustedes ya saben el tiempo verbal que hay que establecer en la escritura. El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo o de carácter descriptivo. A tal efecto, Danke, citado por Hernández, Fernández y Batista 2003, señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Punto. En definitiva, permite medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente
las características del fenómeno estudiado, con base en la realidad del escenario planteado. Para Tamayo, en 1998, la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, etcétera, etcétera. Esta es otra cita. Y ya empieza otro párrafo. Dice, en el presente estudio se describieron los conocimientos y concepciones que tienen los profesores en relación con el uso de las TIC en la educación física. Se han analizado las teorías que fundamentan la educación venezolana y se indaga sobre los sitios web que existen sobre el tema para determinar elaborando una propuesta factible para el profesorado de educación física adquiera las competencias básicas en TIC para su aplicación en su actividad profesional. Hasta ahí va a llegar con esa lectura. Me devuelvo entonces acá. Entendimos ese ejemplo. Mire lo que es investigar lo que empezó a hacer. Él está diciendo que su investigación es descriptiva, o sea, el nivel de profundidad es descriptivo. Él empezó a hablar de que empezó a darle definición a nivel descriptivo citando dos autores. Ahí lo citó, ¿cierto? Él se apoyó en esos autores para darle significado a nivel descriptivo, que es la investigación descriptiva. Y luego en ese segundo párrafo, miren ustedes que ya se está hablando de su proyecto. El presente estudio se describieron, ¿usted no cómo lo escribiría? En el presente estudio se pretende describir los conocimientos y concepciones que tienen los profesores en relación con el uso de las TIC en la educación física. En el presente estudio se describirá o se va a describir eh, los factores que inciden en la formación académica y profesional de los organizadores de eventos de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta su condición esto, aquello. ¿Les queda claro ese ejemplo, chicas? Sí, señor. Gracias. Ok. Niñas, el resto. Sí, profe. Ya eso, Sí, profe. mire que no es que ustedes tengan que utilizar las mismas citas que él, o más bien la cantidad de citas. Él vio que fue importante hablar de la investigación descriptiva, el nivel de profundidad investigativo descriptivo, citando a dos autores que lo explican de esa manera. Entonces, él quiso apoyarse en las definiciones que dieron dos autores, lo citó y luego ya arrancó a hablar propiamente del proyecto de él, que es un tema del fortalecimiento de las TIC para enseñar educación física, ¿cierto? Para enseñar educación física. Ya ustedes, ya como obviamente ya comprenden su proyecto de investigación, entonces en ese párrafo, en ese segundo párrafo, podrían ya empezar a hablar propiamente del proyecto. ¿Cuál es la recomendación? Que, dado de acuerdo a ese ejemplo, empiecen que en el primer párrafo hablar del nivel de profundidad. El nivel de profundidad es exploratorio. Según el autor tal, el nivel de exploratorio indica que en la investigación esto, aquello, hacen una pequeña cita. Ya luego se meten directamente con su proyecto. En este sentido, el proyecto de investigación es exploratorio, ya que se intenta conocer esto y esto, aquello. Ya es un asunto muy desde la escritura, pero aquí les quise mostrar con estos dos párrafos cómo empiezo yo a escribir en términos investigativos el nivel de profundidad de mi proyecto y cómo llevo yo como las características de mi investigación, las planteo ahí. Listo. Yo creo que ese ejemplo es muy... Voy a volver otra vez ya. Yo creo que el ejemplo es muy claro y va muy al punto. ¿Cierto? No se vayan a confundir con el tiempo del VAR, porque está en pasado, o sea, como si yo estuviera entregando mi informe final y esta investigación ya la hubiera hecho. No, nosotros no la hemos hecho, la estamos planteando, ¿cierto? Pero lean este recurso, tienen este ejemplo, ¿cierto? Y lo van escribiendo, tienen un muy buen ejemplo.
No me preocupa, ahí está resaltadito, aquí se los deja ver bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Al momento que inquietudes tienen con los objetivos, con lo que explicamos de objetivos, esos niveles de profundidad, ya con este texto alcanzamos a referenciar bien su constitución, su estructura descriptiva en el texto, de cómo definir el nivel de profundidad. Las escucho. Profe, a mí sí ya me queda más claro muchas cosas. Tocas como leer cada uno y también buscar como ejemplos, porque mira que yo te mencionaba que en el segundo había algo que no entendía y era como la forma de que se utilizaba ahí el verbo, Ok, pero sí listo. son de mucha Bueno, utilidad. Muchas gracias. ok, Liliana, es con mucho gusto. Las Lauras, hay tres Lauras. Laura Sofía Hernández, Laura Marcela Rodríguez y Laura Marcela Calle. Estamos por ahí. Profe, pues yo creo que poco a poco se va entendiendo un poquito más. Profe, Ya sí, simplemente es como leer y ir continuando con el trabajo, irlo haciendo ahí mientras uno lee, va haciendo para que pueda ser más fácil. Ok, muy bien. Laura Marcela Rodríguez. Sí, hola. hola. No hay preguntas. Profe, Y que Laura Marcela full, Calle, no. muy bien. Laura no está por aquí, Laura Marcela. Laura Marcela Calle. Y Jessica. Profe, por el momento todo bien. Por el momento todo bien, Luis. Bueno, ya vamos, finalicemos entonces esta sesión y vamos a hacer lo siguiente entonces ahorita a las 12. Vamos a regresar a las 12. Me voy a reunir con cada uno de ustedes. No importa que nos conectemos todos, yo las puedo silenciar, yo me quedo hablando con cada uno. Ustedes no tienen que escuchar lo que voy a conversar con cada uno de ustedes. Pero quiero que entonces en este momentico, hasta mediodía, hagan el siguiente ejercicio. Van a revisar los objetivos de sus proyectos. Van a revisar los objetivos de sus proyectos. Vayan pensando un poquito en el nivel de profundidad. Listo, porque con base en eso podemos conversar ahorita y podemos resolver dudas, inquietudes muy puntuales en un espaciocito de 5 minutos y ya con eso acabaríamos por hoy. Porque ya compete seguir ustedes el trabajo ya con más tiempo, para que otro día no empiecen hagamos otra asesoría y haya más desarrollo del tema. Hola Laura. Sí, Profe, yo le iba a hacer una pregunta. sí, Eh, Quería saber qué hay que tener no. listo hasta el momento, pues, para... Las garantías académicas de acuerdo al consejo académico de la institución y de acuerdo a las directrices del gobierno nacional y el Ministerio de Educación es que nosotros podemos ir adelantando temas, que cuando regresemos a presencialidad, pues hagamos un empalme, redondeemos ciertas cosas, terminemos de explicar ciertos aspectos, pero no vamos a evaluar todavía. Listo, ustedes no me van a mandar absolutamente nada. Pero lo que No, profe, yo sé que no se va a evaluar, pero pues igual quería como saber, pues a ahora, este punto, no, ¿cuál es la recomendación? Y sobre todo nosotros estamos elaborando proyectos de investigación. Un estado del arte no se hace en una semana. O sea, se tiene un tiempo prudencial. Por eso es bueno irlo avanzando. Las búsquedas de información, ese rastreo de información. Los objetivos, vayan escribiendo. El nivel de profundidad lo van definiendo. O sea, vayan adelantando lo que es estado del arte, porque ya lo hablamos desde hace mucho rato, antes de salir incluso a cuarentena. La búsqueda de información, las fuentes primarias, en fin, hablamos de bases de datos. Entonces eso se supone que ya debe estar un poco más adelantado.
O sea, aquí estamos hablando de los objetivos y de los niveles de profundidad, porque es relativamente una de las temáticas nuevas del curso, o sea, lo que tenemos que ver en la asignatura, pero ya lo habíamos explicado antes de salir a Semana Santa. O sea, que esto aquí estamos volviendo a explicar, básicamente lo mismo, pero hasta aquí llegamos con objetivos y niveles de profundidad. Dentro de 8 días vamos a explicar población y muestra. Entonces, todas estas cosas hay que irlas adelantando. ¿Cuál es la sugerencia? Que trabajen de manera fuerte a ese estado del arte y hagan una primera formulación de los objetivos y una primera definición de los niveles de profundidad. Listo. Esa es la recomendación para que no nos vayamos activando el trabajo y ustedes puedan ir avanzando de manera significativa y con tiempo. Listo. Profe, dijiste Listo, formulación profe. de los objetivos y se entrecortó la otra. ¿Y qué? Se entrecortó. Que los Y objetivos, niveles de eso, vayan adelantando el estado del arte, porque ya lo veníamos haciendo de hace rato. Definiendo los objetivos, el primer abordaje de los objetivos y el nivel de profundidad. Es eso. Laura, ¿qué me ibas a preguntar? Yo no, ya era eso. Sí, hay que ir adelantando entonces eso. Bueno, entonces ahorita, chicas, en este momento de receso, ahorita que nos damos entonces a las 12, aprovechen entonces como para revisar algunos verbos de los objetivos, si ya tienen algo escrito, también del nivel de profundidad, resolvemos nuevas inquietudes puntuales, porque hasta el momento ustedes no tienen elaborados objetivos o tendrán un objetivo de pronto, lo pueden poner a consideración. Si tienen alguna otra inquietud por los niveles de profundidad, o sea, que vayan Profe, ¿cuál es dónde están los verbos? ¿Cuál documento es? Véalos. Este primero, verbos utilizados según el tipo, el primero de acá, ¿ve? ¿Y lo ves? Sí, es que no, a mí me aparece en otro orden, entonces no. Ah, por eso, sí. Miren, Ya lo encontré. y Gracias. este de acá, el del loguito, Listo. ya, es simplemente eso. Y el de los niveles de profundidad es este de acá, que dice ejemplo, marco metodológico. Y tiene una figurita aquí en gris. Ustedes lo abren y son unos muñequitos sentados en unos libros, unas figuras. Es ahí donde está el nivel de profundidad. Listo. Vayan mirando esos textos. Ahorita en la asesoría nos encontramos y conversamos bien de esto que les he estado diciendo, ya para que ustedes con más tiempo, a partir de hoy en adelante, hasta la próxima clase, ya tengan un poquito más de avance. Listo, y de esa manera podemos avanzar significativamente. Listo. Claro, hasta ahí, inquietudes. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Enseguida, por ahí faltando 5 minuticos, para las 12 les mando el correo, el link. ¿Listo? Listo. Bueno, chao. Listo, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Yo trataré de conectarme porque es que también tengo que alternar con el teletrabajo de la oficina y de pronto se me complica. Si no, quedo pendiente de la grabación. Muchas gracias. Listo, chao.